Buenos días a todos, ¿cómo están? Gusto en verlos tan temprano este lunes. Como saben, esta semana se cumplen los primeros 100 días del gobierno Trump. Y estos primeros 100 días, sin duda, han tenido los resultados más históricos de cualquier gobierno en la historia de los Estados Unidos. El presidente Trump ya ha cumplido cientos de sus promesas al pueblo estadounidense y seguiremos hablando de todo eso durante la semana. Mañana tendré una conferencia de prensa a esta misma hora, muy temprano, para destacar los logros económicos del presidente Trump con el secretario del Tesoro Scott Bessent. Y esta noche el presidente Trump viajará a Michigan para hablar de todo lo que ha logrado a favor del pueblo de los Estados Unidos. El miércoles el presidente tendrá una reunión abierta con miembros del gabinete donde cada uno discutirá los éxitos de sus despachos y los planes a futuro. Comenzamos la semana enfocándonos en los históricos esfuerzos del presidente para asegurar nuestra frontera sur. Esta tarde el presidente Trump firmará una orden ejecutiva sobre ley y orden y otra orden ejecutiva sobre ciudades santuarios. La primera orden ejecutiva va a fortalecer la labor policial en Estados Unidos para ir en pos de criminales y proteger a los ciudadanos. La segunda orden se centra en proteger comunidades ilegales, que son criminales, y para publicar una lista de los estados y jurisdicciones que obstruyen la labor de las autoridades federales de inmigración. Después que esto se firme, el presidente habrá firmado más de 140 órdenes ejecutivas hasta la fecha, acercándose rápidamente al número total de órdenes firmadas bajo el gobierno Biden a lo largo de 4 años en el cargo. Hablando de Joe Biden, fue su terrible política de fronteras abiertas lo que permitió que más de 10 millones de inmigrantes ilegales invadieran Estados Unidos en los últimos 4 años. Estadounidenses como Laken Riley, Justina Ungaray, Rachel Morey y muchos más asesinados a manos de estos inmigrantes ilegales, el resultado del descuido de Biden. Una campaña central del presidente Trump fue proteger al país de esta invasión. En menos de 100 días, 99 para ser exactos, el presidente ha cumplido esta promesa. Las fronteras de Estados Unidos son seguras gracias al presidente Trump. Él ha restablecido el imperio de la ley, ha hecho que se cumplan nuestras leyes de inmigración y defendido la soberanía del país. El presidente declaró de inmediato una emergencia nacional en la frontera sur, movilizó a las Fuerzas Armadas en la patrulla de frontera para repeler la invasión y le puso fin a las políticas irresponsables de aprehensión y liberación. El resultado ha sido poco menos que extraordinario. Solo 9 inmigrantes ilegales fueron liberados en Estados Unidos este mes, una reducción de 99,9% frente a los más de 140.000 inmigrantes ilegales liberados en el país bajo el gobierno de Biden en el mismo periodo del año pasado. El número de niños que llegan a las fronteras sin compañía también está en su punto más bajo. El total de intentos de cruce de la frontera sur cayó a otro récord en el mes de marzo. Escuchen estas cifras increíbles. En marzo de 2024, bajo Joe Biden, la patrulla de fronteras encontró a unos 140.000 inmigrantes ilegales en la frontera sur-oeste. Un año más tarde, bajo el presidente Trump, los encuentros con la patrulla de fronteras han sido de menos de 7.000 en la frontera sur. Esto es otra reducción de 95% frente al año anterior. La primera ley promulgada por el presidente Trump fue la ley Laken Riley, que requiere que los inmigrantes ilegales aprehendidos o acusados de delitos sean detenidos. El presidente restableció la política de manténganse en México para que los inmigrantes que lleguen a la frontera sur pidiendo asilo regresen a México y esperen a tener una audiencia. El presidente también ha reanudado la construcción del muro fronterizo. Más de 95 millas de la frontera ya están en fase de construcción o planificación. Y la patrulla de fronteras, junto con el Departamento de Defensa y el Gran Estado de Texas, han movilizado otras 75 millas de barreras temporales en la frontera. El gobierno de Trump, como saben, le puso fin a la aplicación CBP-1 que explotó el gobierno de Biden para facilitar la migración de más de 1 millón de inmigrantes ilegales al país. El Departamento de Seguridad Nacional ha relanzado esta aplicación para darle a los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos
ciudadanos que declaren su voluntad de partir voluntariamente. Las débiles políticas de Joe Biden permitieron que los cárteles controlaran, a través de una campaña de terror, violación y fuerza bruta, casi todo el tráfico de ilegales en la frontera sur. El presidente Trump le puso fin a esto en tiempo récord. Él ha identificado estos cárteles como organizaciones terroristas, ha invocado la ley de enemigos extranjeros para detener de inmediato a estas amenazas que han entrado al país, trayendo drogas, pandillas criminales y otros delitos. El gobierno de Trump está trabajando sin parar para aprender y deportar a estos individuos peligrosos de nuestras comunidades. Estamos en las fases iniciales de comenzar la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos. Este fin de semana se anunció que a través de la operación Tidal Wave, un esfuerzo conjunto de Inmigración Miami y las autoridades policiales de la Florida, casi 800 inmigrantes ilegales fueron detenidos en los primeros 4 días. Entre los detenidos está un asesino de Colombia, presuntos miembros de la MS-13 y un individuo ruso acusado de asesinato. Y en el otro extremo del país, en horas de la madrugada, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional allanaron un club nocturno ilegal usado por el Tren de Aragua en Colorado Springs, Colorado. Más de 100 inmigrantes ilegales fueron detenidos y se incautaron armas y drogas. La operación Tidal Wave es un adelanto de lo que se está haciendo en todo el país, operaciones a gran escala, utilizando nuestros recursos locales y estatales para sacar de las calles a los inmigrantes ilegales. Como siempre, el presidente Trump y nuestro gobierno se sientan agradecidos de los valientes oficiales de policía que arriesgan sus vidas todos los días para proteger a los estadounidenses y velar por la seguridad del país. Después de 4 años de las acciones del gobierno de Biden, los funcionarios de la patrulla de frontera finalmente tienen un presidente que los respalda y que les permite hacer el trabajo para el que se registraron. Nadie puede dar mejor testimonio de esto que el director de política de fronteras, Tom Homan, quien ha dedicado su carrera profesional a proteger a nuestro país y hacer que se cumplan las leyes. Tom les dará algunas declaraciones y luego pasaremos a preguntas. Gracias por estar aquí, Tom. Gracias, unas pocas cosas. Yo comencé en la patrulla de fronteras en 1984. Llevo unos 40 años en esta actividad. He trabajado con 6 presidentes desde Ronald Reagan. Cada presidente con los que he trabajado han tenido que lidiar con este problema. No se puede tener seguridad nacional sin seguridad en la frontera. Tenemos que saber quién viene y a qué viene. Hasta el presidente Obama y el presidente Clinton tomaron medidas en este sentido. Joe Biden fue el peor presidente en la historia de esta nación. Él llegó a su cargo y retiró la seguridad de la frontera intencionalmente. Esa es la realidad. Después del primer gobierno del presidente Trump, entregamos al gobierno de Biden la frontera más segura y él levantó estas protecciones de manera intencional. El presidente Trump y este gobierno han tenido un éxito sin precedentes. Hemos superado los resultados del primer gobierno de Trump. Las cifras son históricamente bajas. Hoy tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación. Y las cifras lo demuestran. Las políticas del presidente Trump están salvando vidas todos los días. Se han realizado estudios que dicen que el 31% de las mujeres que tratan de cruzar ilegalmente la frontera son víctimas de asalto sexual. La inmigración ilegal ha caído 96%. Con 96% menos de personas cruzando, ¿cuánto se ha reducido el número de niños que mueren, de mujeres violadas, de víctimas de tráfico sexual? ¿Cuántos presuntos terroristas dejan de entrar al país? ¿Cuántas libras de fentanilo no entran al país? ¿Cuántas mujeres y niños dejan de ser víctimas de tráfico sexual? Estos números se dispararon bajo el gobierno de Joe Biden. Las muertes por fentanilo. Las políticas del presidente Trump están salvando vidas todos los días. Hasta el muro fronterizo salva vidas. ¿Quieren hablar de eso? Donde se ha construido el muro ha declinado la inmigración ilegal, pero ¿saben de lo que nadie habla? De que el muro salva vidas, porque los más vulnerables, mujeres y niños, no pueden pasar al otro lado del muro. Tienen que esperar. ¿Y quién espera en los puntos donde pueden cruzar?
autoridades de Estados Unidos que los pueden proteger. Voy a darles algunas cifras que me parecen importantes. Bajo el gobierno de Biden, tuvimos más de 11.000, 12.000 cruces ilegales diarios a Estados Unidos. 15.000. En las últimas 24 horas, ¿cuál fue la cifra? 178. De 15.000 contra 178. Un éxito sin precedentes. En promedio, durante el gobierno de Biden, gente que estaba cruzando la frontera, no los detenían, no les tomaban las huellas digitales, no los registraban. Durante el gobierno de Biden, más de 1.800 se escaparon. Ayer fueron solo 38. Demasiados. El número tiene que llegar a 0. Y finalmente, como dije antes, en los primeros 100 días, 178.000 inmigrantes ilegales fueron puestos en libertad en Estados Unidos. Bajo este gobierno, 9. Y 4 eran testigos en un caso criminal y los necesitábamos para que testificaran. 4 estaban en condiciones médicas graves, por eso no podían ser devueltos. Y en un caso fue una situación de interés humanitario. Esto es un éxito sin precedentes. La frontera está segura, el presidente Trump está salvando vidas. El presidente Trump está demostrando que nadie lo está haciendo o lo ha hecho mejor. No hay ni siquiera punto de comparación. Así que Dios bendiga a los hombres y mujeres de la patrulla de fronteras. Dios bendiga a los hombres y mujeres del servicio de inmigración. Están protegiendo el país todos los días, protegiendo nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional. Los agentes de inmigración están retirando amenazas a la seguridad del país todos los días. Cuando ustedes están durmiendo, hay hombres y mujeres haciendo que se cumplan las leyes para que nuestro país vuelva a tener seguridad. Y van a seguir trabajando, se los puedo asegurar. Gracias, Tom. Gracias por todos los esfuerzos. Vamos a pasar a sus preguntas para el señor Holman. Si tienen preguntas sobre la frontera, él está aquí, así que nos está dando su tiempo. Les aliento a que le hagan a él las preguntas sobre este tema. Comenzamos con nuevos medios, con Rogan Haley, un ex abogado de entretenimiento de Hollywood, quien se hartó de las ideologías de extremistas de Hollywood y tiene más de 7 millones de seguidores en distintas plataformas. Él nos acompaña desde el gran estado de la Florida. Comencemos, Robin. En los primeros 99 días de Trump hemos visto un asalto coordinado contra el imperio de la ley por parte de jueces extremistas que han lanzado una serie de casos. Casos contra inmigrantes ilegales, miembros de la MS-13 del Tren de Aragua, o quienes protestaron el 6 de enero. Como dijo Stephen Miller, sería ridículo hacer casos individuales para los casi 15 millones de inmigrantes ilegales que entraron al país bajo Joe Biden. Muchos están pidiendo que Trump obvie las acciones de estos jueces y se suspenda la aplicación del habeas corpus para estos individuos bajo el artículo 9, sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos, que explícitamente permite esta medida cuando hay una rebelión o una invasión. Hay precedente para estas medidas. Esto lo hicieron 3 de nuestros mejores presidentes, Lincoln, Grant y Franklin Delano Roosevelt. Todos son reconocidos por los historiadores y están para la posteridad en las monedas del país. Estas son medidas que se están usando contra inmigrantes ilegales. Cualquier persona razonable estaría de acuerdo en que al tener menos inmigrantes ilegales, estamos reduciendo una invasión como la que ocurrió bajo Joe Biden. Son menos individuos que están cometiendo delitos contra ciudadanos estadounidenses. Esto requiere medidas recíprocas de parte del gobierno. ¿Puede decirnos cuándo el gobierno de Trump va a suspender el recurso de habeas corpus para estos inmigrantes ilegales, como lo permite la ley? Yo no he escuchado de estas discusiones, pero le puedo asegurar que el presidente y su equipo están abiertos a considerar todos los remedios legales y constitucionales para que podamos cumplir la promesa de deportar inmigrantes ilegales del país. Y concuerdo con la premisa de su pregunta.
Esto no es frecuente. Es absurdo que el gobierno anterior permitiera que 15 millones de inmigrantes ilegales entraran al país con poca resistencia del Poder Judicial. Pero este presidente está tratando de que se cumplan las leyes de inmigración del país y está enfrentando barrera tras barrera. Vamos a cumplir con las órdenes de los tribunales, pero como ha dicho Tom Homan, vamos a seguir trabajando con esta campaña masiva de deportación y el presidente está abierto a considerar todas las opciones. Y si me permites, en cuanto a los jueces, mire, arrestamos a una jueza por impedir las actuaciones del Servicio de Inmigración. Como hemos dicho, no tenemos que apoyar las operaciones del Servicio de Inmigración. Hay ciudades santuarios. Las ciudades santuarios pueden ver a los funcionarios del Servicio de Inmigración haciendo su trabajo, pero la responsabilidad primordial de las autoridades es proteger a las comunidades. Y estamos hablando de amenazas a la seguridad nacional. No es posible que tengamos este tipo de acciones de parte de un juez. Pueden discutir todo lo que quieran y protestar todo lo que quieran, pero cuando se cruza la línea, y lo he dicho 1000 veces, cuando se cruza esa línea y se trata de guarecer a un inmigrante ilegal, los responsables, jueces o no, van a ser procesados. Y en cuanto a poner a tanta gente en libertad, ¿saben por qué el gobierno de Biden hizo esto? Nadie habla de esto, yo lo voy a mencionar. ¿Por qué ponían gente en libertad en el país en lugar de detenerlos? ¿Por qué no ponerlos en centros de detención y en lugar de hoteles que cuestan mucho más? ¿Por qué? Porque si van a los centros de inmigración tenían una audiencia en cuestión de 35 días. Pero al ponerlos en libertad y ponerlos en un hotel pagando $500 la noche, las audiencias pasan años. ¿Y cuál es la idea? Esperar a que haya otro gobierno demócrata y estos individuos puedan participar. Era una forma de buscar poder político. Esa era la idea. La ley dice que si alguien llega al país sin documentación debe ser detenido. No, a lo mejor no vamos a pensarlo. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump. La política de detención y liberación se acabó. En cuanto a Abrego García, si me permite, al presidente le han dicho que tiene que facilitar su liberación. ¿Ha habido alguna negociación entre Estados Unidos y El Salvador sobre su liberación? Puedo decir lo que el presidente de El Salvador les dijo en la oficina Oval. El Salvador no tiene la intención de contrabandear a un inmigrante ilegal a Estados Unidos. Este individuo es un ciudadano salvadoreño. Ese es su país. Y el Ejecutivo tiene la intención de cumplir con lo que dijo el presidente Bukele. Él no tiene planes de traer a este individuo a Estados Unidos. Entonces la respuesta es no. Les he reiterado lo que dejó en claro el presidente de El Salvador. ¿Puede decirnos más acerca de la reunión de los presidentes Trump y Zelensky este fin de semana? ¿Ha habido algún cambio significativo? ¿Hay otra perspectiva sobre las negociaciones? El presidente habló de esto después de la reunión ayer cuando respondió a preguntas de los reporteros en el Air Force One. Él se siente frustrado con los líderes de ambos países. Él quiere ver un cese al fuego permanente. Entiendo que esta mañana Vladimir Putin ofreció un cese al fuego provisional. El presidente quiere un cese al fuego permanente para que cesen las matanzas. Si bien él mantiene su optimismo en que se puede llegar a un acuerdo, también está siendo realista y ambos líderes tienen que acudir a la mesa de negociaciones para encontrar una salida. La reunión del presidente con el presidente Zelensky es que él sigue haciendo un gran esfuerzo en este sentido porque él quiere lograr la paz como su primer gobierno. Esta es una situación sumamente difícil, algo que heredó el presidente Trump del presidente Biden, quien permitió que esta guerra comenzara en primer lugar. Pero el presidente está buscando una solución. Si los cruces fronterizos están a un nivel récord, sin bajo, ¿por qué seguimos hablando de una emergencia?
debido a lo que ocurrió bajo el gobierno anterior. Tenemos que asegurarnos que no siga entrando fentanilo para matar a estadounidenses. El presidente ha declarado que los cárteles son organizaciones terroristas, la MS-13 y el Tren de Aragua. Ellos han matado a más estadounidenses que cualquier otra organización terrorista del mundo, incluso combinadas. Hay que erradicar a estos cárteles de la faz de la tierra. El presidente Trump está comprometido a salvar vidas. Y como mencionaba ayer, 38 personas que se habían escapado. ¿De dónde vienen? ¿Por qué estas personas se estaban escapando? Bajo el gobierno de Biden se le pagaba cierta cantidad de dinero a los cárteles para cruzar la frontera. Se les decía a la gente que cruzaran la frontera, se entregaran y en 24 horas los ponían en libertad. Les daban un pasaje aéreo para ir a la ciudad que quisieran, les daban una habitación de hotel, comidas, atención médica gratuita, permisos de trabajo. ¿Por qué 2 millones de personas se estaban escapando? Porque no querían someterse a la verificación o que les tomaran huellas digitales. ¿Cuántas personas vinieron de países bajo casos de terrorismo? Esta es la mayor amenaza a la seguridad pública que haya visto el país. Es una emergencia fronteriza y tenemos que ponerle fin. Estamos avanzando, estamos progresando, pero sigue siendo una situación de emergencia. Señor Homan, la semana pasada 3 niños estadounidenses fueron deportados sin sus madres. Y un juez federal en Luisiana, nombrado por el presidente Trump, decía que le preocupaba que no hubiera un proceso significativo en este sentido. Le preocupa el tema del debido proceso, al menos para estos niños, y piensa que esto puede llevar a errores como ocurrió en el caso de Abrego García. Y nos pueden dar más detalles sobre las deportaciones. Primero que nada, no acepto el término error en el caso de Abrego García. Sí, había una orden, una medida cautelar en ese momento, pero la realidad cambió. Ahora es un terrorista afiliado a una pandilla y la situación ha cambiado. Los abogados lo van a litigar, pero en cuanto a estos niños, dije desde el primer día que entrar a este país ilegalmente es un delito y quedarse en este país ilegalmente y ordenar las órdenes de deportación. Si alguien está a sabiendas ilegalmente en el país, se pone en esa posición. Están poniendo a su familia en esa posición. Lo que hemos hecho fue sacar del país a niños que se fueron con sus madres, que dijeron que querían llevárselos. Esta es una decisión de los padres. Miren, si no lo hiciéramos, la historia sería que el gobierno de Trump está separando familias. No, lo mantenemos juntos. Así que si un padre dice, yo quiero que mi bebé se venga conmigo, lo hacemos. No estamos deportando a los ciudadanos estadounidenses. Es una decisión de los padres. Pero, ¿quién habla de la madre de Laken Riley, que nunca más volverá a ver a su hija? Rachel Moran tenía 5 hijos. Esos chicos no volverán a ver a su mamá. Este gobierno está haciendo lo correcto. Con cada arresto que se lleva a cabo, el país está más seguro. El tener a un niño que es ciudadano estadounidense no inmuniza a las personas de cumplir la ley. Este es el mensaje al mundo. Quien entra legalmente al país no tiene de qué preocuparse. Y el pensar que tener a un niño en Estados Unidos le inmuniza de cumplir la ley no es así. De no hacer esto, seguiremos teniendo más muertes. Nosotros no estamos inventando las leyes, estamos haciendo que se cumplan las leyes que ya existen. ¿Nos puede actualizar las cifras de deportación? En cuanto al número de deportaciones bajo este gobierno, ¿y están satisfechos? 139,000 deportaciones. Estoy satisfecho. Las cifras son buenas, especialmente si ve las estadísticas del Servicio de Inmigración. Pero los medios dicen, las deportaciones son menores que bajo Biden. ¿Por qué?
Mire, no tenemos millones de personas cruzando la frontera. No tenemos estas situaciones en la frontera. Joe Biden deportaba solo al 5% de estos deportados y todavía estaría por debajo. Nosotros estamos teniendo la frontera más segura en la historia de este país. Hay que comparar las cosas con lo que corresponde. Hemos realizado más deportaciones que Joe Biden. Señor Homan, hablando del muro fronterizo, ¿nos puede actualizar respecto a cuántas millas se están construyendo hoy en día? ¿Y México está pagando por esto, como dijo el presidente? ¿Lo está pagando México? Me refería a esto en mis declaraciones iniciales. Desde el 1 de enero se tienen más de 85 millas del muro en distintas fases de construcción y planificación. El presidente ha dejado en claro que queremos tener más fondos, no solamente para el muro fronterizo, para la construcción, sino también para apoyar a los agentes del Servicio de Inmigración que están ayudando con este esfuerzo de deportación. Pero entonces, ¿México no está pagando por esto? El presidente dijo que México pagaría. Bueno, ellos tienen 10.000 militares en la frontera, han tomado medidas. La política de que es en México está vigente. La inmigración ilegal ha caído a un nivel sin precedentes. Estamos ahorrando millones de dólares diarios en transporte y alojamiento. Mucho más de eso. Estamos ahorrando tanto dinero gracias a estos millones de dólares diarios. Por eso podemos construir el mundo. La respuesta es sí. Señor Homan, como director de política de fronteras, ¿puede decirnos cuántos individuos están ilegalmente en Estados Unidos, número uno? Y seguro que está muy familiarizada con esta cifra. Y la segunda pregunta es, tengo una lista que dio a conocer la Casa Blanca de los individuos arrestados desde que comenzó la gestión del presidente y las personas que han sido arrestadas por delitos graves, asesinatos, por homicidio, asalto agravado, violación de menores. ¿Cuántos individuos que están ilegalmente en Estados Unidos son personas como estas, verdaderos malhechores? Primero que nada, ¿cuántos inmigrantes ilegales están en Estados Unidos? Pensamos que por lo menos 20 millones. Sí, hay 10 millones y medio que sabemos que cruzaron la frontera. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sabemos los que se escaparon y los que no. En lugares donde no había tecnología. Hay cifras que no sabíamos. Ahora sí. Yo le diría que cerca de 20 millones, pero según la última cuenta estamos hablando de unos 700.000 inmigrantes ilegales que entraron ilegalmente al país, 700.000. Y eso es lo de gente que estamos buscando en este momento. Estas amenazas a la seguridad nacional. Señor Homan, en Rochester, Nueva York, se informó que usted viajará mañana allí. ¿Puede hablarnos del motivo de su viaje? Sé que el gobierno de Trump está demandando a la ciudad sobre la política de ciudad santuario. ¿Cuál es su mensaje para las comunidades y líderes comunitarios que dicen que ellos pueden establecer sus propias reglas sin tener que depender del gobierno federal? Es lo mismo que dije antes. Creo que ningún alcalde o gobernador puede desestimar estas amenazas a la seguridad pública. Y lo que ha pasado en Rochester, nuestros agentes pidieron asistencia de emergencia. La policía respondió a una solicitud de emergencia de nuestros funcionarios. Respondieron y fueron sancionados por hacerlo. No ha habido un solo caso donde no ha habido una respuesta a un pedido de asistencia. Los policías se ayudan mutuamente, especialmente en situaciones de emergencia. En este caso los sancionaron y yo me reuní con funcionarios en Nashville
Y ellos hicieron lo correcto. Respondieron a una solicitud de ayuda de emergencia. Así que voy a ir a apoyar a estos policías, a esta gente que está trabajando todos los días vigilando nuestras calles. Voy a expresarles mi respaldo. Sí, las ciudades santuarios pueden ser demandadas por este gobierno. La ley es clara en ese sentido. Han quebrantado la ley y este gobierno va a tomar medidas, y voy ahí para expresar mi apoyo a las autoridades policiales. Las comunidades quieren que sus policías tengan seguridad también. Las comunidades no quieren amenazas a la seguridad pululando por las calles. ¿Cuán cerca está usted, señor Holman, de enviar a migrantes a instalaciones como Fort Bliss en Texas, perteneciente al Departamento de Defensa? Algunos están siendo albergados en Guantánamo. Fort Bliss se está refaccionando, será en el futuro cercano. No tengo un cronograma porque hay que completar labores de construcción y preparar las instalaciones para que se pueda albergar a la gente. No le puedo dar un cronograma en este momento, esto cambia de día en día. Estamos trabajando en esto. Van a recluir allí a familias, incluyendo familias que tengan niños estadounidenses. Estamos hablando de centros de detención para familias, no son cárceles. ¿Y por qué centros residenciales para familias? Porque queremos asegurarnos que los niños estén junto con sus padres. A diferencia del gobierno anterior, que dejó de hacer pruebas de ADN. Ha habido muchos casos de niños que estaban con personas que decían falsamente que eran sus padres. Vamos a asegurarnos que si alguien dice que es el padre de un niño, eso se pueda corroborar. Esa es la razón principal. En cuanto a la orden ejecutiva sobre ciudades santuario, van a realizar más investigaciones como lo que hicieron contra jueces en Wisconsin. Tendría que remitirlo al Departamento de Justicia, obviamente, para detalles específicos. Pero como dije inicialmente, la orden que va a firmar el presidente esta tarde le da instrucciones a la secretaria de Justicia y a Kristi Noem, nuestra secretaria de Seguridad Nacional, para que den una lista de las ciudades santuario donde las autoridades locales no están cumpliendo con esta orden federal y no están cumpliendo con las leyes federales de inmigración. Es muy sencillo. Hay que obedecer la ley, hay que respetar la ley, y no se puede obstruir la labor de las autoridades federales que están tratando de eliminar amenazas a la seguridad pública de nuestras comunidades. El público estadounidense no quiere inmigrantes ilegales y criminales en sus comunidades, lo han dejado en claro el 5 de noviembre, y este gobierno va a hacer que se cumplan nuestras leyes de inmigración, y con gusto podremos darles a conocer los detalles de la orden que va a firmar el presidente esta tarde. Hablando de los trabajadores agrícolas, el presidente dijo a comienzos de mes que habría un recurso para trabajadores agrícolas. ¿Cuál es el estatus de esta situación? Esto no socava su mensaje sobre inmigración, diciendo que está bien que algunas personas indocumentadas estén en el país. El presidente se estaba refiriendo a las visas H-1B. No ha habido una decisión final a este respecto. El presidente estaba hablando de cómo asegurar que tengamos un proceso legal que sea respetado y obedecido. Y la gran cantidad de inmigración ilegal que hemos tenido en el país socava nuestro sistema legal de inmigración, de personas que están buscando la ciudadanía y también de quienes vienen legalmente para trabajar. El presidente quiere que estos programas sean respetados. Tom, el fin de semana el Servicio de Inmigración arrestó a inmigrantes ilegales que supuestamente le robaron la bolsa a la secretaria Noem. ¿Qué nos puede decir al respecto? No tengo el historial de estos individuos. Sé que la persona que se robó la bolsa aparentemente está ilegalmente en el país, pero escogió la víctima equivocada. Kristi Noem es una secretaria muy fuerte. Hemos hablado del labor en la frontera. Bajo su liderazgo, la situación ha cambiado, así que me complace trabajar con ella. Los medios dicen que tenemos diferencias. No hay tal cosa. Estamos trabajando para llevar adelante la agenda del presidente. Es una secretaria muy firme
y me complace trabajar con ella. Nuevamente, quien le robó la bolsa escogió a la víctima equivocada. Quisiera comenzar con usted, señor Homan. Han hablado de un número enorme de asaltos sexuales a menores. ¿Por qué tantos delitos contra niños cometidos por inmigrantes ilegales en el país? No sé el por qué. Esto es algo enfermo. El asalto sexual contra un niño es el peor crimen que se puede cometer. Por eso, bueno, los medios se volvieron locos cuando yo hablaba de esto. Estos individuos que están violando niños, esto es algo terrible. El número de violadores que se han detenido pudieron haber sido detenidos bajo el gobierno de Biden. Tenían órdenes de detención, pero no los fueron a buscar. Estamos hablando de millones de inmigrantes ilegales en el país y las cifras lo demuestran. Las deportaciones de criminales, yo he visto que estas cifras han caído en un nivel récord. El Servicio de Inmigración tiene las cifras más bajas en la historia. Así que estamos buscando a estos individuos. Cuando me retire, por tercera vez lo haré, cuando estas amenazas a la seguridad nacional, a la seguridad pública y estos violadores sean sacados del país. Carolina, Alex Thompson decía, y cito, el presidente Biden y la gente que trabaja con él, recuerda que la Casa Blanca puede engañar. Hay gente que no confía por esto. Puede hacer un comentario, ¿está de acuerdo con esa evaluación? Concuerdo con lo que dijo Alex Thompson. Él está hablando de una historia que el país sabe que es cierta. Hemos visto cómo un presidente mentalmente incompetente dejó de cumplir con sus obligaciones. Nuestro país estaba hundiéndose y nadie en los medios quería hablar de esto. Muchos reporteros, debo decir, que hablaron de esto, no les reconocieron por su labor. Y recuerdo durante la campaña que hablábamos de la incompetencia mental de Joe Biden y había gente que nos acusaba de inventar videos para tratar de persuadir al público para que no creyeran en algo que estaban viendo directamente. Así que es hora que los medios tradicionales entiendan que este es el encubrimiento más grande en la historia de los Estados Unidos. Y ciertamente eso contribuyó a una merma en la confianza de los estadounidenses por los medios tradicionales. Y por eso hemos hecho cambios que se necesitaban en esta sala. Ustedes arrestaron a una jueza en Milwaukee por supuestamente ayudar a inmigrantes ilegales a escapar. ¿Arrestarían ustedes a alguien que esté más arriba en la escala del Poder Judicial, llegando, por ejemplo, a un juez de la Corte Suprema? Eso es algo hipotético. Lo remitiría al Departamento de Justicia. Pero estemos claros en lo que hizo esta jueza. Ella obstruyó la labor de funcionarios federales que estaban buscando un inmigrante ilegal que estaba en la corte. Ella le dio una vía de salida a este individuo. Ese es un caso de obstrucción. No hay que ser un abogado para entenderlo. Así que cualquiera que esté quebrantando la ley o obstruyendo la labor de las autoridades federales corre el riesgo de ser procesado por sus actos. Absolutamente. Ustedes han hablado de más de 18 propuestas. ¿Qué es lo que está reteniendo esto? Estamos trabajando sin parar. Yo estuve hablando por teléfono anoche con el secretario Lundnick. También hablé con el secretario Bess este fin de semana. Todo el equipo está trabajando sin parar para concretar estos acuerdos y pienso que escucharé más esta semana. No me quiero adelantar al equipo de negociación o al presidente hablando de potenciales acuerdos, pero le puedo asegurar al país que el gobierno está trabajando con ahínco para tener acuerdos comerciales justos en favor de los trabajadores estadounidenses. Algo más, después de lo que dijo el presidente merece crédito por la elección de Sanders y piensa él que es mejor que esté con los Browns quedarse sin ser llamado.
El presidente hizo una declaración y poco después lo llamaron. Así que creo que la realidad habla por sí misma. El presidente Trump dijo que el secretario Hexet resolvería la situación. El presidente ha hablado claramente sobre el secretario Hexet. Tiene plena confianza en la capacidad del secretario para encabezar el Pentágono. Por eso lo nombró para esta posición. Por eso el Senado lo confirmó en esta posición. Y vean el éxito que ha tenido el Departamento de Justicia. Las acciones contra los hutíes en el Oriente Medio, el aumento en el reclutamiento para nuestras Fuerzas Armadas. Esto es lo que quiere hacer el presidente. El secretario Hexet ha eliminado las políticas de diversidad e inclusión en el Departamento de Defensa y va a seguir concentrado en trabajar en favor de nuestro personal militar para llevar adelante esta política de paz gracias a la fuerza. Muchos se preguntan cómo o qué están haciendo estas millones de personas. Van a revisar las políticas de empleo porque de alguna manera esta gente está trabajando. El número de acciones en este sentido se han triplicado este año. Porque especialmente en estas jurisdicciones, si no podemos arrestar a un individuo en la seguridad de una cárcel, estos individuos son liberados y regresan a la comunidad. Si no podemos arrestarlos en la comunidad, lo haremos en el lugar donde trabajen. Haremos lo que sea necesario en aras de la seguridad pública. Así que estas medidas se van a incrementar aún más. Y otra razón, el gobierno anterior paró estas acciones. ¿Cuál es el principal lugar donde encontramos víctimas de tráfico? En lugares de trabajo. Así que vamos a incrementar estas actividades para salvar a víctimas de tráfico de personas. Esa es otra razón para ello. ¿Una pregunta más? Señor Holman, todos hemos visto estos terribles letreros en Pebble Beach. ¿Qué respuesta están obteniendo sus agentes en las comunidades cuando están retirando a estos individuos, separándolos de sus familias, sacándolos de sus lugares de trabajo? ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido sus funcionarios de la gente que vive cerca de estos individuos? La moral de nuestros funcionarios está en su nivel más alto, porque están cumpliendo con su función y están haciendo que se cumpla la ley. Yo me reuní con cientos de personas que bajo el gobierno de Biden se sentían como choferes, como agentes de viaje. Yo lo he escuchado esto todo el tiempo. Hay mucha gente en el país a quien no le caigo bien, no me importa. Pero mucha gente me ha dado las gracias por mi trabajo. Y no es que yo me esté dando crédito por esto. Esta es una tarea del presidente Trump y de los hombres y mujeres que llevan uniforme. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Sí, en 40 años haciendo este trabajo me dicen, ¿por qué es esto tan emotivo para usted? Bueno, porque si alguien hubiera vivido lo que yo he vivido en 40 años, lo entenderían. Yo hablé con una niña de 9 años violada múltiples veces por miembros de cárteles. Cuando uno ve lo que le han hecho a esa niña, cuando uno escucha la historia de Laken Riley y lo que pasó cuando estaba luchando por su vida, no piensen en simplemente, murió una joven. No, piensen en cómo murió, el terror por el que pasó, la situación de estos niños. Yo he visto decenas de personas muertas, asfixiadas. La inmigración ilegal no es un crimen sin víctimas. Así que cada uno de estos criminales que es retirado del país aumenta la seguridad pública. Si pudiera decir un punto final antes de marcharme. Me quitaste mis notas. No quiero que haya malos entendidos. Los requerimientos de registro para inmigrantes ilegales, este mensaje es para ustedes. No van a poder esconderse del servicio de inmigración. Los estamos buscando. La ley federal requiere que cualquier extranjero que esté en Estados Unidos o que haya estado presente por más de 30 días tiene que registrarse. Para los que tienen 14 años o más, se les van a tomar las huellas.
La ley requiere que todos los extranjeros que están en Estados Unidos notifiquen si han cambiado de dirección en cuestión de 10 días. El no registrarse con el Departamento de Seguridad Nacional o no reportar la nueva dirección es un delito y va a ser tratado como tal. Esto comienza hoy. Que quede claro, si alguien está ilegalmente en el país y no cumple con la ley, va a ser procesado, irá a la cárcel y será deportado. Las sanciones por no salir del país oportunamente. Si alguien tiene una orden de partida, este mensaje es para usted. Si tiene una orden de salida, el gobierno de Trump está comprometido a hacer que se cumplan nuestras leyes de inmigración, especialmente para quienes han recibido órdenes finales de deportación. En este momento hay 1.400.000 inmigrantes ilegales que tienen órdenes de salida, pero siguen aquí violando la ley. Los vamos a procesar en concordancia con las leyes vigentes. Los que no hayan salido o que tomen otras medidas para afectar su deportación, no van a poder escapar de las autoridades. Si no acatan las órdenes de salida de Estados Unidos, les podemos imponer multas de hasta $998 por día. El evadir un arresto bajo una orden de deportación es un delito. Los vamos a procesar y los vamos a deportar. Arreglen sus asuntos. Trabajen con el servicio de inmigración. Háganlo a través de la aplicación, porque los vamos a encontrar, los vamos a procesar y deportar. Van a ser sometidos a una proscripción y no podrán volver al país bajo visas de turismo, de comercio, de ningún tipo. Si alguien está ilegalmente en el país, pongan sus asuntos en orden y trabajen con nosotros. Eso es lo que requiere la ley y vamos a hacer que se cumpla. Gracias, Tom. Bueno, ya está regresando a su trabajo, tiene mucho que hacer. Hay muchos inmigrantes ilegales que deportar. Gracias por acompañarnos tan temprano esta mañana. Como dije, mañana haremos lo mismo para hablar acerca de la economía, otra promesa cumplida del presidente, y me acompañará el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a las 8:30 de la mañana. Hoy el presidente recibirá a los Eagles de Filadelfia. Eso será a las 4 de la tarde y el presidente va a firmar las órdenes ejecutivas que mencioné a las 5 de la tarde. Así que nos vemos. Tengan un buen día. Gracias.